En la cena de fin de año, mis padres se negaron a pagar por mi hija, los hijos de mi hermana recibieron mariscos de $90 con bengalas. Mi niña miraba el menú triste. Anotado, dije. Cuando el camarero llegó a nuestra mesa, mi respuesta lo cambió todo. Mi nombre es Valeria Castillo. Tengo 41 años, soy ingeniera de software y vivo en Filadelfia. Siempre he sido la confiable de mi familia, la hermana que siempre está ahí, la que paga las cuentas, la que nunca se queja. Mi hermana menor, Camila, siempre ha sido a la que le dan todo en bandeja de plata. En nuestra cena familiar de fin de año, mis padres me miraron directamente y dijeron, pide algo barato para tu hija. Esta noche no pagamos lo suyo. Yo solo respondí, entendido. El mesero, el mismo tipo que me ha saludado cálidamente durante los últimos 3 años porque soy cliente habitual del Capitol Grill, se acercó rápidamente antes de que nos acomodáramos. Sonrió brillantemente y dijo, buenas noches, señorita Castillo. Qué gusto verla de nuevo. ¿Querrá su mesa de siempre esta noche? Luego, me entregó el menú VIP Premium a mí primero, justo delante de todos. Mis padres se quedaron helados por un segundo, con los ojos muy abiertos. Camila frunció el ceño como si estuviera tratando de entender por qué el personal me conocía tan bien y me trataba como a alguien importante. Mi hija Olivia se sentó allí en silencio, mirando el menú que no tenía permitido tocar, mientras que los 3 hijos de mi hermana, Santiago, Valentina y Lucas, estaban a punto de pedir las bandejas de mariscos más caras de la lista, con velas de bengala en sus postres. Miré el pequeño rostro de Olivia y sentí que algo dentro de mí finalmente se rompía. Si alguna vez has sido la persona que siempre da pero nunca recibe, o si alguna vez has visto cómo tratan a tu propio hijo como si no importara, deja un comentario abajo y comparte tu historia. Leo cada uno de ellos. Y si quieres más historias familiares reales como esta, dale a me gusta y suscríbete para no perderte la próxima. Volvamos a cómo empezó todo. Al crecer, siempre fui la niña que seguía las reglas. Estudié mucho, saqué las mejores notas y tuve 2 trabajos a tiempo parcial en la secundaria solo para ahorrar para la universidad. Mi hermana Camila, 3 años menor, vivía con un conjunto diferente de expectativas. Cuando tenía 16 años, estrelló la camioneta nueva de papá contra un árbol. En lugar de ser castigada, recibió un coche de reemplazo, un modelo más nuevo y caro, en cuestión de días. Mamá y papá me dijeron que debería estar agradecida de tener un sedán viejo y fiable que todavía funcionaba. Camila dejó la universidad a la mitad de su 3er año para reencontrarse a sí misma. Mis padres le financiaron un viaje de 6 meses por Europa, con dinero para gastos y billetes de avión incluidos. Yo terminé mi carrera de ingeniería en 4 años, pagándola con becas y turnos de noche en un centro de soporte técnico. Les envié una invitación a mi ceremonia de graduación. Ya estaban en Barcelona visitando a Camila y dijeron que no podían ir. Crucé el escenario sola, sonriendo para la cámara, mientras mi asiento en el público permanecía vacío. Después de la universidad, conseguí un buen trabajo en Filadelfia. Camila volvió a casa, trabajó a tiempo parcial en una boutique y gastaba la mayor parte de su sueldo en ropa y días de spa. Cada vez que se quedaba corta de dinero, mamá y papá cubrían la diferencia. Yo también empecé a ayudar. Cuando el techo de la casa de papá necesitó ser reemplazado después de una fuerte tormenta, les transferí el monto total. $8,000, sin que me lo pidieran. Cuando el coche de Camila fue embargado, le compré una camioneta nueva para que pudiera ir a trabajar. Cuando tuvo su primer bebé, pagué el enganche de una casa más grande. Nunca pedí un centavo de vuelta. Ellos nunca lo ofrecieron. Llevaba un registro de todo en una hoja de cálculo, solo para mis propios archivos. Impuestos a la propiedad cuando el negocio de papá se desaceleró. Deudas de tarjetas de crédito cuando mamá quiso una cocina nueva. Los pagos del coche de Camila cuando estaba entre trabajos, un tratamiento dental de emergencia, el depósito de último minuto para un crucero por el aniversario de mamá y papá, incluso la matrícula del preescolar privado de los niños. Todo se sumaba silenciosamente, mes tras mes. Nunca le dije a nadie cuánto ganaba. Para cuando cumplí 32 años, mi salario superó las 6 cifras, pero me lo guardé. No quería hacer un gran alboroto. Sabía que, aunque se lo dijera,
no cambiaría la forma en que me veían, seguiría siendo la hija confiable con la que se podía contar, no la mujer exitosa que había construido su propia vida. Conocí a Mateo hace 10 años en una conferencia de tecnología en San Francisco. Empezamos a hablar durante una pausa para el café y me preguntó a qué me dedicaba. Cuando mencioné mi trabajo, levantó una ceja y dijo, «Eso es impresionante». Unos meses después, estábamos saliendo y él comenzó a notar cuánto le daba a mi familia. Una noche, después de haber transferido otros miles de dólares a Camila, me rodeó con su brazo y me dijo suavemente, «Valeria, no tienes que cargar con todos. Tienes permitido decir que no a veces». Sonreí y le dije que estaba bien. La familia es la familia. Él nunca insistió, pero podía ver la preocupación en sus ojos cada vez que abría la aplicación del banco. Me decía a mí misma que era normal. Yo era la estable. Tenía el buen trabajo, el ingreso constante. Mamá y papá se estaban haciendo mayores y Camila tenía 3 hijos que criar. Pensé que estaba haciendo lo correcto al intervenir. Pensé que eso es lo que hacen las hermanas, lo que hacen las hijas. Seguí haciéndolo durante años, hasta que Olivia comenzó a crecer y a ver la diferencia por sí misma. Olivia siempre ha sido una niña tranquila y reflexiva. Lee libros muy por encima de su nivel escolar, hace preguntas que me hacen detenerme a pensar y nota cosas que la mayoría de los niños de su edad pasan por alto. La primavera pasada, ganó el primer lugar en la Feria de Ciencias de la escuela con un proyecto sobre energía solar. Llegó a casa radiante, sosteniendo el brillante trofeo con ambas manos. La abracé tan fuerte que se rió y me dijo que dejara de apretarla. Fuimos directamente a casa de mis padres para que pudiera mostrárselos. Mamá abrió la puerta, miró el trofeo y dijo, «Qué bonito, cariño». Luego se volvió hacia el hijo de Camila, Santiago, que estaba detrás de ella, y comenzó a contar una historia sobre cómo él acababa de ganar el campeonato de fútbol de la ciudad. Papá se unió, presumiendo de los goles de Santiago y de cómo el entrenador lo llamaba la estrella del equipo. Olivia se quedó allí, todavía sosteniendo el trofeo, su sonrisa desvaneciéndose lentamente. Vi cómo sus ojos bajaban al suelo y se me revolvió el estómago. Unos meses después, Olivia tuvo su primer recital de violín. Había practicado todos los días después de la escuela durante 3 meses. Mateo y yo nos sentamos en la primera fila, grabando con nuestros teléfonos, orgullosos como nunca. Cuando miré hacia el público, los asientos que había guardado para mamá y papá estaban vacíos. Les envié un mensaje, pensando que tal vez llegarían tarde. No hubo respuesta. El recital terminó y Olivia salió del escenario buscándolos. Me preguntó en voz baja, ¿dónde están la abuela y el abuelo? Le dije que debían haberse quedado atascados en el tráfico. Ella asintió, pero pude ver que no me creía. El fin de semana siguiente, fuimos al partido de béisbol de Santiago. Mamá y papá estaban allí temprano, animando desde las gradas, llevando bocadillos para todo el equipo. Publicaron fotos en Facebook con leyendas como, «Nuestro pequeño campeón». Olivia vio las publicaciones. No dijo nada, pero dejó de practicar el violín por un tiempo. En su 11º cumpleaños, hicimos una pequeña fiesta en casa. Olivia sopló las velas de un pastel de chocolate que me había ayudado a hornear. Mateo le regaló un nuevo arco de violín que había estado deseando. Al día siguiente, visitamos a mis padres. Olivia les llevó un dibujo que había hecho de toda la familia. Mamá abrió la tarjeta, sonrió y dijo, «Muy bonito, cariño». Luego le entregó a Lucas una caja enorme envuelta en papel brillante, una tableta nueva que él había pedido. Olivia miró la caja y luego a mí. Pude ver la pregunta en sus ojos. Unas semanas después, me lo preguntó directamente mientras volvíamos a casa de la escuela. «Mamá, ¿por qué la abuela y el abuelo quieren más a Santiago, Valentina y Lucas que a mí?» Su voz era pequeña, pero me golpeó como un puñetazo. Detuve el coche, me volví hacia ella y le dije, «Te quieren igual, cariño. Solo que es diferente». Ella miró por la ventana y no respondió. Esa noche, después de que se fue a la cama, me senté en el pasillo fuera de su habitación, con la cabeza entre las manos. Lloré como no había llorado desde que tenía 10 años y me di cuenta de que mis padres nunca irían a mis eventos escolares. Había pasado toda mi vida tragándome la injusticia, diciéndome que no importaba, que era lo suficientemente fuerte para manejarlo.
Pero verlo sucederle a Olivia, mi niña brillante, amable y maravillosa, era insoportable. Ella estaba entrando en el mismo patrón doloroso del que yo había luchado tanto por escapar, y no tenía idea de cómo detenerlo. Llegamos al Capitol Grill alrededor de las 7 de esa noche. El lugar estaba decorado para las fiestas, guirnaldas de luces doradas y cálidas, adornos de pino fresco y un ligero aroma a canela que venía del bar. El comedor zumbaba con risas y el tintineo de las copas, todos vestidos para la ocasión. Tan pronto como entramos, el maitre me reconoció y sonrió. Nos llevó directamente a una mesa privilegiada cerca de la chimenea. El mesero, que me había atendido docenas de veces antes, me vio y se apresuró a acercarse con el menú ya en la mano. «Buenas noches, señorita Castillo», dijo cálidamente. «Su mesa de siempre está lista. ¿Le gustaría la carta de vinos premium esta noche?». Colocó el grueso menú VIP encuadernado en cuero frente a mí antes de que nadie más se hubiera sentado. Mis padres intercambiaron una rápida mirada. Las cejas de mamá se levantaron ligeramente. Papá se removió en su asiento. Camila miraba el menú en mi mano como si nunca lo hubiera visto antes. Podía sentir su confusión, pero no dije nada. Solo abrí el menú y fingí leer. Pedimos las bebidas. El mesero regresó por la comida. Fue entonces cuando papá se aclaró la garganta y me miró directamente. «Valeria, asegúrate de que Olivia pida algo barato. Esta noche no pagamos lo suyo». Su voz era casual, como si me estuviera pidiendo que le pasara la sal. Sentí que el aire se escapaba de la habitación. Las pequeñas manos de Olivia se congelaron en el borde de su menú infantil. No levantó la vista. El mesero dudó, luego se volvió hacia Camila. Ella sonrió brillantemente y recitó los pedidos de sus 3 hijos. Santiago quería la cola de langosta con mantequilla derretida. Valentina pidió las patas de cangrejo real. Lucas eligió el surf and turf con un filete a término medio. «Cada plato cuesta más que la compra semanal de la mayoría de la gente», añadió Camila. «Y trae las velas de Bengala para sus postres, por favor». El mesero asintió y se volvió hacia mí. Miré a Olivia. Estaba mirando su regazo, con los hombros encogidos. Tragué saliva y dije, ella tomará el pollo a la parrilla del menú infantil. Él lo anotó. Mamá sonrió con aprobación. Papá le dio una palmada en la espalda a Santiago y dijo, «Ese es mi chico», pidiendo langosta otra vez. Camila se rió y alborotó el cabello de Valentina. La comida llegó en oleadas. Primero los aperitivos, ostras para los adultos, cóctel de camarones para los niños. Luego los platos principales. La cola de langosta de Santiago brillaba bajo la luz suave. Valentina partió sus patas de cangrejo con un fuerte chasquido, mojando la carne en mantequilla derretida. Lucas cortó su filete, sonriendo mientras el jugo corría por su plato. Sus postres llegaron al final. 3 platos con pastel de lava de chocolate, crème brûlée y una degustación de tarta de queso, cada uno coronado con una bengala que lanzaba pequeños fuegos artificiales al aire. Todo el restaurante se giró para mirar. La gente aplaudió. Sacaron los teléfonos para tomar fotos. El pollo a la parrilla de Olivia llegó en un plato blanco liso con un puñado de papas fritas. Lo picoteó lentamente, sin levantar la vista. La vi empujar la comida, sus hombros más pequeños que nunca. Al otro lado de la mesa, mis padres sonreían a los hijos de Camila. Mamá se inclinó para limpiar la mantequilla de la barbilla de Valentina. Papá le dijo a Santiago lo orgulloso que estaba de sus notas de honor. Camila posó para las fotos con las bengalas, riendo como si fuera la mejor noche de su vida. Miré a mi hija, mi niña tranquila y brillante que nunca se quejaba, y sentí una claridad aguda y ardiente instalarse en mi pecho. Todos estos años, me había dicho a mí misma que mi éxito no les importaba. Me había convencido de que ser la que pagaba las cuentas era suficiente. Pero en ese momento, viendo a Olivia encogerse bajo su indiferencia mientras celebraban a los hijos de otra persona, finalmente entendí la verdad. No importaba cuánto ganara, no importaba cuántas veces el personal de este restaurante me saludara por mi nombre, a sus ojos, siempre sería la hija con la que se podía contar para pagar la cuenta. Nada más. Me levanté de la mesa lentamente, con las piernas firmes, aunque mi corazón latía con fuerza.
Olivia me miró con esos ojos grandes e inciertos. Le di un pequeño y tranquilizador asentimiento y le dije en voz baja, vamos, cariño. Vámonos. Se deslizó de su silla sin decir una palabra, agarrando su pequeño bolso con fuerza, con los hombros encogidos como si tratara de hacerse más pequeña. Caminamos por el restaurante, pasando las luces doradas de Navidad y el sonido de otras familias riendo con sus postres. El maitre me miró al pasar, con una expresión interrogante, pero solo le di una sonrisa tensa y seguí avanzando. Afuera, el aire de diciembre era cortante y frío. Había comenzado a nevar en copos suaves y silenciosos. Mateo estaba esperando en el coche con el motor en marcha, los faros cortando la oscuridad. Abrió la puerta trasera para Olivia y luego se volvió hacia mí con preocupación. ¿Qué pasó?, preguntó en voz baja. Me senté junto a Olivia y cerré la puerta. Me dijeron que pidiera algo barato para ella. Dijeron que esta noche no pagan lo suyo. Mi voz se quebró en la última palabra. Olivia se apoyó en mí, descansando su cabeza en mi hombro. No lloró, pero tampoco habló. La rodeé con mi brazo y miré por la ventana los copos de nieve que pasaban junto a las farolas. Mateo condujo en silencio durante unos minutos, luego me miró por el espejo retrovisor. ¿Estás bien? Respiré hondo. Se acabó. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación del banco. Mis manos temblaban, pero empecé con la tarjeta de crédito, la que les había dado a mis padres hacía años para emergencias. Mamá había dicho que el puntaje de crédito de papá era demasiado bajo para calificar para nuevas tarjetas y que solo la necesitaban por un tiempo. Ese tiempo se había convertido en 5 años completos. Hice clic en cancelar tarjeta y confirmé. La pantalla mostró, tarjeta desactivada. Luego vino la membresía del club de campo, $950 al mes. Me había inscrito cuando papá dijo que el golf le ayudaba con el estrés. También la cancelé. Luego, la membresía del gimnasio que usaba mamá, $280. El programa de recompensas para cenas que a ella le encantaba para tener reservaciones prioritarias, $220. El paquete de streaming premium que veían todas las noches. El internet de alta velocidad sin el que juraban que no podían vivir. Uno por uno, cancelé cada pago automático que había estado haciendo en su nombre. Abrí la hoja de cálculo que había mantenido durante años, por si acaso. Me desplacé por las filas, impuestos a la propiedad, reparaciones del techo, los pagos del coche de Camila, la matrícula del preescolar de los nietos, un tratamiento dental de emergencia, el depósito para un crucero por el aniversario de mamá y papá. Cada línea tenía una fecha y una cantidad. El total en la parte inferior me devolvía la mirada, más de $130,000 en 5 años. Dinero que había ganado con largas noches en la oficina, fines de semana programando, ascensos por los que había luchado. Dinero que nunca les pedí que me devolvieran. Mateo me miró de nuevo. ¿De verdad lo estás haciendo? Tengo que hacerlo, dije. Dijeron que no iban a cubrir a Olivia esta noche, así que a partir de ahora pueden cubrirse ellos mismos. Llegamos a nuestra entrada. Olivia se había quedado dormida a mi lado. Mateo la llevó adentro mientras yo me quedé en el coche un momento, mirando la pantalla. El último pago que cancelé fue el del servicio de jardinería. Empecé a pagarlo cuando papá se lastimó la espalda y ya no podía cortar el césped. Eso fue hace 3 años. Hice clic en cancelar y sentí que el peso se aliviaba un poco. Adentro, Mateo ya había acostado a Olivia. Volvió a la sala y se sentó a mi lado en el sofá. Hiciste lo correcto, dijo suavemente. Apoyé mi cabeza en su hombro. Lo sé, pero todavía duele. Me besó la coronilla. Se supone que debe doler. Así es como sabes que es real. Cerré los ojos y dejé que el silencio nos envolviera. Por primera vez en años, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era ira, ni siquiera alivio todavía, solo la tranquila certeza de que finalmente me estaba eligiendo a mí y a mi hija por encima del papel que había interpretado durante tanto tiempo. Los mensajes comenzaron a llegar a la mañana siguiente. Mi teléfono no paró de vibrar en la encimera de la cocina mientras le preparaba el desayuno a Olivia. Primero, fue mamá, Valeria, ¿qué está pasando? Mi tarjeta fue rechazada en el supermercado.
Llámame ahora mismo. Luego, papá, el club de campo llamó. Dicen que la membresía está suspendida. Esto no es gracioso. Los mensajes de Camila llegaron en oleadas. Al principio enojados, luego suplicantes, luego desesperados, necesitamos hablar. Esto es demasiado. Mamá y papá están enloqueciendo. Dejé que el teléfono vibrara hasta quedarse en silencio. Mateo me observaba desde la puerta, con los brazos cruzados y una mirada amable. Realmente te estás manteniendo firme, dijo en voz baja. Asentí. Tengo que hacerlo. Las llamadas siguieron todo el día. Mamá dejó mensajes de voz que comenzaron cortantes y terminaron en lágrimas. Los mensajes de papá se hicieron más cortos, más frustrados. Camila intentó con diferentes números cuando no respondí, cada uno más suave que el anterior. Por la noche, su tono había cambiado por completo. El último mensaje decía, lo siento. ¿Podemos vernos mañana? Solo tú y yo, por favor. Acepté reunirme con ella en una pequeña cafetería cerca de mi oficina a la tarde siguiente. Llevé la carpeta que había guardado durante años, llena de extractos bancarios, recibos y la hoja de cálculo que totalizaba cada dólar que había enviado. Las páginas estaban gastadas de tanto manejarlas. Camila ya estaba allí cuando llegué. Se sentó en una mesa de la esquina, con las manos alrededor de un vaso de papel, los ojos rojos e hinchados. No sonrió cuando me senté. Simplemente parecía pequeña y cansada. Gracias por venir, dijo con voz temblorosa. Coloqué la carpeta sobre la mesa y la abrí sin decir una palabra. Querías hablar, así que hablemos. Ella miró las páginas durante un largo momento. Sé que estás molesta por la cena, pero cancelar todo. Mamá y papá están perdiendo la cabeza. Ni siquiera pueden hacer una reserva en su restaurante favorito. Los amigos de golf de papá están haciendo preguntas. Es humillante para ellos. No respondí de inmediato. Simplemente deslicé la hoja de resumen hacia ella. El total en la parte inferior la miraba fijamente, $130,000 en 5 años. El rostro de Camila se puso pálido. Pasó las páginas lentamente. Impuestos a la propiedad, reparaciones del techo, los pagos del coche de Camila, la matrícula del preescolar de los nietos, un tratamiento dental de emergencia, el depósito del crucero. Cada línea tenía una fecha y una cantidad. Levantó la vista hacia mí, con los ojos muy abiertos. Yo. No me di cuenta de que era tanto. Mantuve mi voz firme. Nunca preguntaste. Ella tragó saliva. Pensé que eran solo cosas pequeñas. Mamá siempre decía que estabas feliz de ayudar. Lo estaba, dije, hasta que dejé de estarlo. Las manos de Camila temblaron al cerrar la carpeta. Valeria, lo siento. No quise que llegara a esto. Es solo que... Nunca lo pensé desde tu perspectiva. Siempre has sido la fuerte. Todos asumimos que podías con todo. Me recliné en mi silla. Ese es el problema. Asumieron. Nunca preguntaron si quería seguir haciéndolo. Se secó los ojos rápidamente. Siempre te han tratado como el plan de respaldo. Ahora lo veo. He sido egoísta. Mamá y papá han sido egoístas. Todos lo hemos sido. La miré por un largo momento. La ira que había llevado durante años se había atenuado hasta convertirse en algo más tranquilo. No era perdón, sino agotamiento. No te pido el dinero de vuelta, dije. Solo quiero que me dejen en paz. No más llamadas, no más mensajes, no más emergencias que solo yo puedo solucionar. Camila asintió lentamente. Entiendo. Me levanté. Espero que sí. Salí de la cafetería sin mirar atrás. El frío aire de diciembre se sentía más limpio que en años. Subí a mi coche y conduje a casa, con mi hija y mi esposo, sabiendo que finalmente había trazado la línea que debería haber trazado hace mucho tiempo. Bloqueé sus números esa misma noche. Primero mamá, luego papá, luego Camila. Mi teléfono se quedó en silencio por primera vez en años. El silencio se sentía extraño, casi pesado, pero no lo deshice.
Las siguientes semanas fueron un torbellino de notificaciones de los servicios que había cancelado. El club de campo le envió una carta a papá explicando que su membresía había sido cancelada por falta de pago. El gimnasio le envió un correo electrónico a mamá informándole que su tarjeta de acceso había sido desactivada. El programa de recompensas para cenas envió una factura final por el saldo pendiente. El proveedor de Internet programó a un técnico para desconectar la línea. Cada mensaje llegaba como un pequeño eco de la decisión que había tomado. Mamá y papá habían estado viviendo por encima de sus posibilidades durante más tiempo del que admitían. Empecé a cubrir los pagos de su hipoteca 2 años antes, cuando papá perdió su trabajo durante 6 meses. Prometieron que era temporal, que volverían a hacerse cargo en cuanto le encontrara trabajo. Nunca lo hicieron. La casa, una gran casa colonial en los suburbios con un porche envolvente y un sótano terminado, había sido su orgullo y alegría. Ahora, el banco les envió un aviso de impago. La hipoteca tenía un retraso de 3 meses. Tenían 30 días para ponerse al día o enfrentar la ejecución hipotecaria. Me enteré a través de una amiga en común que todavía hablaba con ellos. Mamá había llorado por teléfono con ella. Papá había dejado de jugar al golf. Estaban vendiendo la casa. El anuncio inmobiliario apareció en línea. 4 habitaciones, 3 baños, cocina actualizada, precio de venta más bajo de lo que esperaban. Revisé las fotos, la sala donde había pasado las mañanas de Navidad, el patio trasero donde Olivia había aprendido a andar en bicicleta, y no sentí nada. Ni ira, ni tristeza, solo la tranquila comprensión de que se había acabado. La situación de Camila era diferente. Siempre había dependido de mamá y papá para los extras, regalos de cumpleaños para los niños, útiles escolares, viajes de fin de semana. Sin esa ayuda, tuvo que estirar su salario de la boutique a tiempo parcial para cubrir todo. Empezó a trabajar turnos extra, tomando horas por la noche en una segunda tienda. Vendió el televisor extra de la sala, el juego de comedor que nunca usaban, incluso los juguetes viejos de los niños en Facebook Marketplace. La casa parecía más vacía cada vez que me enteraba a través de la misma amiga en común. Me envió un último mensaje de texto desde un número diferente: por favor, Valeria, estamos pasando apuros. Los niños te extrañan. Lo leí y luego lo borré sin responder. Bloqueé ese número también. La culpa venía en oleadas al principio. Me despertaba en medio de la noche preguntándome si había ido demasiado lejos. Pensaba en la voz de mamá cuando solía llamarme mi chica confiable, en la sonrisa orgullosa de papá cuando pagaba los impuestos a la propiedad. Pero luego recordaba el rostro de Olivia en la mesa, la forma en que se había encogido cuando le dijeron que pidiera algo barato. Recordaba todas las veces que me había tragado la injusticia para que ellos pudieran mantener su vida cómoda. Mateo me observó con atención esas primeras semanas. Nunca me presionó, solo se mantuvo cerca. Una noche, le dije que me preocupaba haberme convertido en la villana de su historia. Tomó mi mano y dijo: no eres la villana. Simplemente dejaste de permitirles escribir la historia por ti. Dejé de revisar mi teléfono en busca de llamadas perdidas. Dejé de preguntarme qué estarían haciendo. Me concentré en la vida que había construido. Mi trabajo, mi esposo, mi hija. La casa se vendió a principios de primavera. Escuché que se mudaron a un pequeño apartamento más cerca de la casa de Camila. Mamá consiguió un trabajo a tiempo parcial en un supermercado. Papá comenzó a conducir para un servicio de transporte para llegar a fin de mes. Nunca me puse en contacto. Ellos tampoco lo hicieron. La primavera trajo un nuevo comienzo. Mateo y yo encontramos un apartamento luminoso en los suburbios a las afueras de Filadelfia, lo suficientemente cerca de mi oficina para un viaje fácil y lo suficientemente lejos del antiguo vecindario como para sentir que era un borrón y cuenta nueva. El lugar tenía grandes ventanales, un pequeño balcón con vistas a un parque y suficiente espacio para que Olivia tuviera su propio rincón de estudio. Nos mudamos un sábado soleado, con cajas apiladas y risas resonando en las habitaciones vacías mientras desempacábamos. Olivia se adaptó más rápido de lo que esperaba. Empezó en una nueva escuela con un fuerte programa de ciencias y se unió al club de robótica de inmediato. Todos los martes y jueves, llegaba a casa emocionada, hablando sin parar sobre circuitos y desafíos de programación.
Hizo amigos rápidamente, un grupo de niños que compartían su amor por construir cosas. La recogía y la veía en el estacionamiento rodeada de compañeros, su rostro iluminado con una sonrisa que no había visto en años. En casa, reía más. Risas reales, de las que llenaban el apartamento. Me mostraba vídeos de las competencias de robots de su equipo, orgullosa cuando navegaba el recorrido sin problemas. Una noche, ganó un premio regional y corrió a abrazarme en cuanto entró por la puerta. «Mamá, lo logramos», gritó. La abracé fuerte, sintiendo que el peso de todas esas viejas heridas se aliviaba un poco más. Mateo y yo encontramos tiempo el uno para el otro de maneras que no lo habíamos hecho antes. Sin más facturas sorpresa ni llamadas de emergencia, nuestras noches eran nuestras. Cocinábamos juntos los fines de semana, probando nuevas recetas del mercado de agricultores. Dábamos largos paseos por el parque, tomados de la mano y hablando de todo y de nada. Él bromeaba sobre mi terrible forma de estacionar en paralelo, y yo reía hasta que me dolían los costados. Establecimos límites claros. No se permitía que el drama familiar se colara en nuestro espacio. Si un viejo amigo en común mencionaba a mis padres, cambiábamos de tema. Nuestro hogar se convirtió en un santuario. Empecé a dormir toda la noche. Durante años, me despertaba a las 3 de la mañana preocupada por la siguiente petición, la siguiente transferencia. Ahora me dormía fácilmente, el apartamento en silencio, excepto por el suave zumbido de la ciudad afuera. Las mañanas se sentían más ligeras. Me despertaba con la luz del sol entrando por las ventanas, preparaba café y me sentaba en el balcón a ver a los corredores en el parque. El nudo constante en mi pecho había desaparecido. Olivia prosperó de maneras que solo había soñado. Se inscribió en un campamento de ciencias de verano y volvió a casa llena de historias sobre experimentos y nuevos descubrimientos. Su confianza creció. Se paraba más erguida, hablaba más y no se inmutaba al hablar de sus proyectos. Verla florecer hizo que cada decisión difícil valiera la pena. Mateo y yo celebramos pequeños hitos juntos. Llegó nuestro 10º aniversario y nos fuimos de fin de semana a la costa. Solo nosotros tres. Construimos castillos de arena con Olivia, comimos helado en el malecón y vimos la puesta de sol sobre el océano. Sin interrupciones, sin culpa, sin obligaciones que nos alejaran. Me di cuenta de cuánta energía había invertido en mantener a todos los demás cómodos. Ahora esa energía volvía a mí, a nosotros. Volví a correr, me uní a un club de lectura en el trabajo, incluso empecé a planificar unas vacaciones familiares para el próximo año. La vida se sentía equilibrada, pacífica, mía. Esa noche, después de que Olivia se durmiera en mi hombro tras una reunión del club donde su equipo presentó su último robot, me di cuenta de algo profundo. Esta era la primera vez en 20 años que no cargaba con obligaciones que no fueran realmente mías. Elegí proteger a mi hija y establecer límites para mí misma. Familia no significa sacrificios sin fin y sin cuestionar. A veces, detenerse es lo más amoroso que puedes hacer. Si estás viendo esto y te sientes atrapado en un patrón similar, siempre dando, nunca recibiendo, viendo a tus propios hijos sufrir por ello. Que sepas que está bien detenerse. Mereces paz. Tus hijos merecen verte valorarte a ti mismo. Poner límites no es egoísta. Es la base de una vida más sana.